La puerta principal crujió y Oliver se quedó paralizado, golpeado por una pared de cerveza rancia y música con graves potentes que recorrió el apartamento como el pulso de una resaca. Acababa de sobrevivir a un turno de noche de 12 horas, pero nada lo habría preparado para esto. Oliver y Doris llevaban 1 año y medio casados, una etapa que comenzó con promesas discretas y cenas para llevar, pero que se había convertido en algo irregular e irreconocible durante los últimos 6 meses. Doris, con su energía desenfrenada e insistencia en vivir sin límites, había puesto a prueba su paciencia, lo había desafiado, ignorado sus súplicas de respeto y había tratado su vida juntos como una puerta giratoria para sus caprichos. Y entonces llegó una noche que rompió algo en él para siempre, entró, sus botas crujiendo sobre totopos esparcidos, sus ojos legañosos observando los escombros. Botellas vacías rodaban bajo la mesa de centro, charcos pegajosos de alcohol brillaban sobre la madera y una pizza a medio comer yacía boca abajo sobre la alfombra como la víctima de un crimen. La sala vibraba con una lista de reproducción que Doris debía de haber puesto hacía horas, tan fuerte que hacía vibrar las ventanas. Dos de sus amigas, desconocidas para él, estaban despatarradas en el sofá, roncando bajo mantas enredadas, una de ellas con el rímel corrido por la mejilla como pintura de guerra. Oliver estaba allí de pie, con su mochila de trabajo todavía colgada del hombro, la mandíbula apretada. Más caos. Doris no le había escrito, no le había advertido, ni siquiera se había molestado en apartar el desastre a un rincón. No era la primera vez que convertía su apartamento en el desastre de una fraternidad, él había llegado a casa y se había encontrado con desastres similares 2 veces antes, y cada vez se tragaba su decepción con un tenso hablamos de eso luego. ¿Pero esto? Parecía haber dejado de fingir que le importaba, como si fuera un invitado en su maldita casa, un tipo que pagaba alquiler solo para quedar atrapado en su tornado, dejó caer su bolso junto a la puerta. El ruido sordo se perdió en la música, y murmuró en voz baja, «Tienes que estar bromeando». Oliver pasó por encima de una lata de cerveza aplastada y abrió la puerta del dormitorio. Vio a Doris despatarrada en la cama, con una mano sobre la cara, todavía cubierta con la purpurina que había llevado la noche anterior. Se aclaró la garganta ruidosamente. Al ver que eso no funcionaba, se inclinó y la sacudió por el hombro. «Doris, despierta. Tenemos que hablar». Ella gimió, apartando la mano bruscamente para mirarlo con los ojos entrecerrados a través del delineador corrido. ¿Y ahora qué, Oliver? Su voz sonaba ronca por el sueño y la irritación. Se incorporó, frotándose las sienes. ¿Qué tienes? Mi casa. Señaló la sala de estar, que seguía sumida en el caos. Vuelvo a casa después de un turno de noche. ¿Qué ha pasado aquí? Doris puso los ojos en blanco, dejándose caer sobre la almohada un segundo antes de levantarse. Solo era una despedida de soltera. Tranquila, estás haciendo un escándalo por nada. ¿Despedida de soltera? La voz de Oliver se tensó, pero mantuvo la calma. Doris, yo pago el alquiler. Soy quien mantiene este lugar en funcionamiento. Creo que merezco saber cuándo está a punto de convertirse en una zona de guerra. Algo se rompería, o peor aún, ¿quién tendría la culpa? Yo, así es como funciona. Se levantó de un salto, sus pies descalzos golpearon el suelo con un golpe. Ah, ahí va la tarjeta de alquiler otra vez. Esta casa también es mía, Oliver. No necesito tu permiso para divertirme. Puedo hacer una fiesta cuando quiera. Acéptalo. Sus palabras fueron cortantes, como dardos, y se cruzó de brazos en desafío. Oliver la miró fijamente, el agotamiento luchando con una ira que ardía lentamente. Respiró hondo, giró sobre sus talones y regresó a la sala. Las dos amigas seguían desmayadas en el sofá, una roncando suavemente. Se sentó junto a ellas, con un tono educado pero firme. «Hola, chicas, es hora de despertar», retiró las sábanas de la que estaba más cerca de él, y ella gimió. «Disculpen que las interrumpa, pero anoche lo pasaron genial. Les agradecería mucho que ayudaran a Doris a limpiar antes de irse». La voz de Doris llegó desde la puerta del dormitorio. «Oliver, ¿hablas en serio?» «No me avergüences así», irrumpió, con el pelo revuelto y los puños apretados.
Que se vayan a casa. Llamaré a un servicio de limpieza. Dejen de comportarse como una dictadora. Las chicas parpadearon, mirándose incómodas mientras la tensión se espesaba en el aire. Oliver apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolieron los dientes, pero apenas pudo contenerla. Se incorporó, con las manos en las caderas, y miró al techo un segundo, contando en silencio desde su rabieta. De acuerdo, dijo finalmente, con voz tranquila y tensa. Haz lo que quieras, Doris. Siempre lo haces. La puerta principal se cerró de golpe tras las amigas de Doris, y sus despedidas murmuradas se perdieron en el pasillo. Doris, todavía con su ropa de fiesta arrugada, se dejó caer en el sofá, sacó su teléfono y marcó un número con expresión aburrida. Toma, dijo sin levantar la vista. La limpieza está en camino. Problema resuelto. Oliver, todavía de pie entre las patatas fritas rotas y las botellas pegajosas, se pellizcó el puente de la nariz. Doris, estos servicios no son baratos. No podemos tirarles el dinero cada vez que destrozas este lugar. Se encogió de hombros, desplazándose distraídamente. No me limpio. Estoy demasiado cansada. Además, no es tan importante. Punto. ¿No es tan importante?, preguntó con voz quebrada por la frustración. Soy la única que trabaja aquí. Llevas 6 meses sin trabajo, y no lo digo para asustarte. Digo que tenemos que ahorrar. Trabajo de noche para mantenerme a flote y tú actúas como si nada. Doris dejó caer el teléfono sobre la almohada y se quedó mirándolo. Ay, por favor, no seas tan tacaño, Oliver. No soy tu hijo, no puedes sermonearme. Respiró hondo, apretando los puños. No te estoy sermoneando. Te pido que al menos hables conmigo de estas cosas, fiestas, contratar personal de limpieza, lo que sea. Solo ten en cuenta mi opinión, nada más. Se cruzó de brazos, reclinándose hacia atrás con una sonrisa desafiante. No necesito tu permiso para vivir mi vida. Esta también es mi casa, ¿vale? Puedo hacer lo que quiera, como invitar a quien quiera, incluso a mi ex si me apetece. El aire se congeló. Oliver abrió mucho los ojos, luego los entrecerró, con el rostro enrojecido. ¿Hablas, en serio?, retumbó su voz, liberándose por fin de la cautela. No puedes hablarme así, Doris. Es una falta de respeto, y lo sabes. ¿Echarme a Justin en cara? Es bajo, incluso grosero, y francamente, es demasiado. Yo pago el alquiler. Yo mantengo este techo, y tú llevas meses sin trabajo. Muestra algo de gratitud, o al menos algo de decencia. Doris no se inmutó. Se inclinó hacia adelante, con una sonrisa cada vez más fría. Oh, estoy haciendo mi parte, Oliver. Mantengo este lugar acogedor. De nada. La ironía flotaba en el aire, rodeada de alfombra manchada de pizza y muebles volcados. Se levantó, lo empujó al pasar con una mueca de desprecio y murmuró en voz baja, lo suficientemente alto como para que él la oyera: haré lo que quiera. Oliver la vio irse, con el pecho agitado, las palabras cayendo como piedras. La habitación parecía más pequeña, el desorden más ruidoso, y por primera vez se preguntó si aún podría ganar esta batalla. Durante días, la casa había estado hirviendo de tensión tácita. Oliver y Doris apenas habían intercambiado palabras. Él había estado hirviendo de rabia silenciosa mientras ella caminaba de un lado a otro desafiante, actuando como si fuera intocable. El silencio no era paz, era un arma cargada, lista para disparar. La semana siguiente, Doris decidió retorcer el cuchillo. Para demostrarle que podía hacer lo que quisiera, invitó a su ex, Justin, a su casa. Fue un golpe deliberado, un juego de poder para mostrarle los límites de Oliver. Cuando Oliver entró por la puerta a las 7 de la tarde, muerto de cansancio después de su turno, la vista de la mesa de la cocina lo dejó paralizado. Doris y Justin estaban tomando café, charlando como viejos amigos. Justin estaba sentado en la barra, con aspecto encantador y sinvergüenza, y Doris rió por algo que dijo. A Oliver se le revolvió el estómago. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja y tensa, apenas conteniendo la tormenta que se avecinaba. Doris echó el pelo hacia atrás y sonrió con coquetería. Oh,
acabo de invitar a Justin a tomar un café. Estamos saliendo. Seguimos siendo amigos, ¿sabes? Justin sonrió, reclinándose con su taza como si fuera el dueño del lugar, claramente imperturbable ante la tensión que irradiaba a Oliver. Para Oliver, esto no era solo café, era una señal de neón de falta de respeto, una maniobra calculada para llevarlo al límite. Apretó los puños. Justin, dijo con un tono cortante y controlado. Necesito que te vayas ya. Justin arqueó una ceja, haciéndose el tonto. Oye, ¿qué pasa? Solo estoy charlando. Dio un sorbo lento, con los ojos brillantes de diversión. Doris intervino, con la voz llena de alegría. Tranquilo, Oliver. Ni siquiera hemos terminado el café, funcionó. La paciencia de Oliver se agotó. Se acercó, les arrebató las 2 tazas de las manos y vació el café en el fregadero con un chapoteo. Listo, dijo, chocando las tazas. Ya está, la sonrisa de Justin se desvaneció. Se levantó, levantando las manos en un gesto de rendición fingida y riendo suavemente. Vale, lo entiendo. Nos vemos luego. Salió tranquilamente tras Doris, guiñándole un ojo por encima del hombro al cerrarse la puerta con un clic. Doris se quedó allí sentada, con los brazos cruzados, con la misma petulancia de siempre. Oliver se giró hacia ella cuando Justin se fue. ¿Qué fue eso?, gritó, y su voz resonó en las paredes. ¿Crees que es un juego invitar a mi ex para restregármelo en la cara? Se está yendo de las manos, Doris. Ella no se inmutó, solo le devolvió la mirada con fría rebeldía mientras la discusión se intensificaba. Las voces se alzaban, las acusaciones volaban, Oliver desatando meses de frustración acumulada, Doris esquivando cada punto, encogiéndose de hombros y poniendo los ojos en blanco. Finalmente, sintiendo que su ira hervía, agarró su bolso y se levantó. ¿Sabes qué? Ya terminé aquí. Voy a salir con las chicas esta noche. Tienes que calmarte, Oliver, porque estás perdiendo el control. Con una sonrisa pícara y triunfal, pasó a su lado como una exhalación y salió por la puerta, dejándolo de pie en la cocina, con los puños temblorosos y la taza vacía aún goteando en el fregadero. 1 hora después de que Doris saliera furiosa, Oliver había llegado a su límite. Se quedó en la casa silenciosa, con el eco de su discusión aún resonando en sus oídos, y algo en su interior se quebró. Basta. Agarró una bolsa de lona, la llenó con ropa, botas de trabajo y algunas cosas esenciales, y salió por la puerta sin mirar atrás. A la mañana siguiente, todavía con los ojos vidriosos por una noche sin dormir en un motel barato, llamó al casero. Quiero rescindir el contrato de alquiler, dijo sin rodeos. El casero murmuró, desconcertado. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Oliver no lo dudó. Sí, habla con Doris. Se queda. Deja que ella averigüe el alquiler. Colgó antes de que el silencio atónito se prolongara demasiado. Mientras tanto, Doris no se había levantado de la cama de invitados de su amiga hasta las 11 de la mañana, con la cabeza doliéndole tras una noche de copas y rebeldía. Su teléfono vibró en la mesita de noche, despertándola. Entrecerró los ojos para mirar la pantalla. El casero. Oye, Doris, tenemos que reunirnos para hablar del alquiler. Oliver no está. ¿Puedes venir? Se le encogió el estómago. ¿Qué? Espera, dame un segundo para resolver esto, murmuró, terminando la llamada. Se puso algo de ropa y corrió a casa, sintiendo una oleada de tristeza que la invadía. Cuando irrumpió por la puerta, la casa se sentía extraña, demasiado silenciosa, demasiado vacía. La chaqueta de Oliver no estaba colgada en el gancho, su bolso de trabajo había desaparecido. Un vistazo rápido al armario lo confirmó, sus cosas estaban guardadas. Solo está histérico, se dijo mientras marcaba su número. Llamó y llamó, sin respuesta. Lo intentó de nuevo, nada. El pánico comenzó a corroerla por dentro. Esto no era un farol. Sus dedos volaron sobre el teclado, disparando una ráfaga de mensajes. ¿Dónde estás? Vamos, hablemos. Estás exagerando.
Se paseó por la sala de estar, esperando una respuesta, pero su teléfono permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Entonces, por fin, sonó. Un mensaje de Oliver, corto y frío: no quiero un matrimonio donde me falten al respeto, me provoquen y me hagan quedar como una tonta. Doris se quedó mirando las palabras, conteniendo la respiración. Se dejó caer en el sofá, el mismo donde sus amigas se habían quedado unos días antes, y el peso de todo la abrumó. Había ido demasiado lejos. Su pequeño juego de control le había salido mal, y ahora estaba sola en una casa medio vacía con un alquiler que no podía pagar. La confianza en sí misma que la cubría como una armadura había desaparecido, reemplazada por una incertidumbre persistente. ¿Qué debía hacer ahora? Al día siguiente, Doris estaba sentada frente a su casero en una oficina abarrotada, con el estómago revuelto mientras él le acercaba el contrato de alquiler. Las cifras la miraban fijamente, un alquiler que no podía pagar sola. Se le ocurrieron excusas, pero la realidad era dura. Sin los ingresos de Oliver, la casa era una quimera. Salió de la reunión con la fecha límite para mudarse y un nudo en el pecho. Oliver, mientras tanto, se había quedado en silencio, ni llamadas, ni mensajes, nada. Entonces, una tarde, sonó su teléfono con un número desconocido. Era un abogado, con una voz nítida y profesional. Estoy preparando los papeles del divorcio para Oliver. Los tendrás pronto. La línea se cortó antes de que pudiera protestar. Divorcio. La palabra la golpeó como una bofetada, y por primera vez, su bravuconería se quebró. ¿La había cagado? Sin opción, Doris empacó sus cosas y se fue a casa de su amiga, la misma con la que había estado saliendo unas noches antes. El divorcio fue rápido. 2 semanas después, en un juzgado estéril, un puñado de firmas, y se acabó. No había nada que dividir, ni bienes por los que pelearse, solo un matrimonio que se desmoronaba como un suéter barato. Oliver se mudó a un pequeño piso de soltero, un apartamento modesto con un sofá hundido y una sola lámpara. No era mucho, pero era suyo. El escozor de la traición de Doris persistía, un dolor sordo que no podía quitarse de encima. Sus amigos y colegas, sin embargo, lo apoyaron: cervezas después del turno, conversaciones tranquilas y estimulantes sobre nuevos comienzos. «Puedes con esto, hombre», dijeron, y él asintió, queriendo creerles. Doris, en cambio, intentaba recomponer su vida. Había aceptado un trabajo agotador, largas jornadas, mal sueldo, transportando cajas por un almacén para cubrir su parte del alquiler de un amigo. Había jugado el juego por su equipo, echándose el pelo con una mueca de desprecio. De todas formas, Oliver nunca mereció una esposa como yo. Pero tarde en la noche, sola en un colchón prestado, la verdad se apoderó de ella. Había jugado demasiado alto, había ido demasiado lejos y había perdido más de lo que esperaba. Mirando al techo, se admitió a sí misma: había sido una tonta. Pasaron 4 meses, tranquilos y seguros. Oliver se había adaptado a su nueva vida, forjando un ritmo en su modesto apartamento y dejando que su rencor hacia Doris se desvaneciera en un segundo plano. Doris, mientras tanto, se había liberado del ajetreo del almacén y había conseguido un trabajo como barista en una acogedora cafetería del centro. No era glamuroso, pero era mejor que cargar cajas, y el zumbido de la cafetera le daba un nuevo significado a sus días. Una tarde fresca, sonó la campanilla de la puerta y Oliver entró. Parecía diferente, más tranquilo, quizás, con una ligereza en el paso que no había tenido antes. Se acercó al mostrador, echó un vistazo a la carta y pidió 2 cafés para llevar. Doris se detuvo detrás del mostrador y de la caja registradora, jugueteando con la taza cuando sus miradas se cruzaron. Esta vez, su habitual bravuconería había desaparecido, reemplazada por un destello de vulnerabilidad. Ya no era el tornado intocable que él conocía. «Hola», dijo en voz baja, forzando una pequeña sonrisa al marcar su pedido. «No esperaba verte aquí». Dudó un momento y añadió: «Sabes, el pasado no tiene por qué quedarse en el pasado para siempre». Fue una rama de olivo tentativa, con un toque de esperanza. Oliver sostuvo su mirada, con expresión tranquila pero amable. «Hola, Doris», respondió con serenidad.
Hizo una pausa y luego sonrió cortésmente. Cuídate, ¿de acuerdo? Dejó su tarjeta en el mostrador, cogió su café y se dirigió a la puerta. Sin ira, sin resentimiento, solo una silenciosa despedida. Iba a seguir adelante, y se notaba. Doris lo vio irse con un nudo en el pecho. Impulsivamente, se acercó a la ventana y miró hacia afuera cuando salió a la acera. Allí, bajo el toldo, una mujer esperaba, sonriendo con indiferencia y cogiendo uno de los cafés con una carcajada. 2 cafés, 2 personas. La comprensión golpeó a Doris como un empujón y una punzada de envidia le revolvió el estómago. Se agazapó tras el mostrador, con la mente acelerada. Ya lo ha superado tan rápido, pensó, con el resentimiento ardiendo en su cabeza. Lo regañó, ¿cómo se atreve a seguir adelante como si yo no fuera nada? Pero mientras el vapor salía silbando de la cafetera y llegaba el siguiente cliente, la verdad la carcomía. Oliver no estaba anclado en el pasado, ella sí. Y este pequeño y amargo dolor no era culpa suya, era suya. Desde aquel enfrentamiento con Oliver en la cafetería, Doris no había podido quitarse de la cabeza la imagen de él alejándose, tranquilo, contento y, claramente, todo por ella. Le carcomía el orgullo. No iba a dejar que ganara esta ruptura. Si él podía seguir adelante, ella también. Encontraría a alguien nuevo, alguien mejor, y demostraría que no lo necesitaba ni a él ni a nadie que la frenara. Tras reflexionar sobre sus opciones, pensó en Justin. Era encantador, familiar, y tal vez, solo tal vez, podrían reavivar algo real. Empezó a escribirle, llenándolo de chistes coquetos, pidiéndole que se vieran. Justin le siguió la corriente, aceptando tomar algo o un café, y por un tiempo, pensó que su plan estaba empezando a funcionar. Pero algo andaba mal. Él se reía de sus chistes, le guiñaba el ojo, pero la mantenía a distancia. Nada de chispa, nada de cariño, solo un rollo amistoso. Una noche, después de otro encuentro casual en el que él había desviado sus sutiles insinuaciones, Doris le espetó, «Justin, ¿qué pasa?», espetó, con las manos en las caderas. «Me estoy esforzando mucho y tú solo me tratas como a una amiga». Esperaba más. Justin se recostó en su silla, sonriendo, como si hubiera estado esperando esto. «Mira, Doris, no estoy listo para nada serio contigo», dijo, con la mayor franqueza. Luego, con una sonrisa lasciva, añadió, «o sea, cedería por 1 o 2 noches si eso es lo que buscas». Fue un golpe brusco, y le cayó como un puñetazo. Le ardía la cara. No hablaba en serio, estaba jugando con ella, haciéndole ilusiones para su propia diversión. «Eres increíble», espetó, agarrando su bolso. «Ve a divertirte, Justin». Salió hecha una furia, cerrando de golpe esa fantasía. Luego recurrió a las apps de citas, decidida a encontrar a alguien, a quien fuera, que llenara el vacío. Revisó perfiles, concertó citas y se lanzó al juego, pero los resultados fueron desastrosos. Un chico discutía teorías de la conspiración mientras comían algo, otro llegó tarde, apestando a colonia barata, e intentó dividir un billete de $10. Tuvo varias citas, todas decepcionantes, y cada vez que se arrastraba a casa sentía el escozor de las horas perdidas. Por primera vez, se dio cuenta de algo cruel: atraer a chicos decentes ya no era tan fácil como antes. Le impactó profundamente. Sus amigas intentaron animarla con historias de tipos raros y los mejores peces del mar, pero sus palabras de ánimo le resultaron tan vacías como vendas en una pierna rota. Sola con sus pensamientos, Doris no dejaba de pensar en Oliver. La había fastidiado, había desechado a un hombre que había sido estable, amable, confiable, todo lo que había dado por sentado. Había sido un golpe de suerte que no había apreciado, y ahora, al recordar su racha de fracasos, lo veía con claridad. Encontrar a otro hombre como él no sería rápido ni fácil. Podría llevar años, tal vez requiriera mejorarse a sí misma primero. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Que tengas un buen día y mucha suerte.